Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a analizar es el grupo de oposición intelectual que tuvo el gobernador federal de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Ese grupo de oposición intelectual se denominó Generación del 37 y es clave entender las ideas de la Generación del 37. Porque tratan de ver cómo organizar al país y cómo organizarlo en miras del contexto internacional, ¿sí? Y tratan de superar las ideas de unitarios y federales que se habían gestado unas décadas antes, ¿sí? Y esta generación va a ir armando la futura Argentina, ¿sí? Bien. Estos jóvenes intelectuales habían nacido alrededor de la fecha de la Revolución de Mayo, o sea, ellos no vivieron en carne propia la Revolución de Mayo. Por ejemplo, uno de los representantes es Sarmiento, y Sarmiento nació en 1811, por eso le digo, en las fechas próximas a la Revolución de Mayo. Se siguen las ideas del romanticismo europeo. El romanticismo va a ser el movimiento intelectual que venga después de la Ilustración. Los jóvenes intelectuales de la generación del 37 tratan de superar esta dicotomía, este enfrentamiento, esta lucha entre unitarios y federales. Creen que tanto las ideas unitarias como las ideas federales tienen elementos buenos y que hay que conjugarlos para desarrollar al país. Y justamente lo que quieren es organizar al país. Toman idea de la Ilustración, ellos ven necesario la organización a partir de una constitución, ¿sí? Y de la división de poderes. Y se lo conoce como Generación del 37 porque en 1837 muchos de estos jóvenes forman el Salón Literario. Este Salón Literario era para comentar las ideas que venían de Europa, proyectar ideas para el futuro del país. En un primer momento ellos admiran a Rosas, piensan que es la persona idónea, la persona fuerte que puede organizar al país. Pero Rosas, cuando ve que ellos comienzan también a cuestionar el autoritarismo que él tenía, los empieza a perseguir. Por eso muchos de estos jóvenes de la generación del 37 tienen que abandonar la Confederación Argentina porque van a ser perseguidos por Rosas. Sarmiento, por ejemplo, se va a Chile. Echeverría se va a Uruguay y Alberdi, por ejemplo, se va a Francia. ¿Sí? Bien. ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿Sí? Tenemos que hablar de la primera mitad del siglo XIX. Entonces nos tenemos que ubicar después de la derrota de Napoleón. ¿Qué pasa? Napoleón es derrotado y en Europa las distintas monarquías intentan establecerse nuevamente en los países a donde se había extendido las ideas de la Revolución Francesa. Habíamos visto cómo, por ejemplo, en España había vuelto Fernando VII a gobernar y eso hizo que se apurara acá la Declaración de la Independencia en 1816. ¿Sí? Pero claro, las ideas de la Ilustración ya habían quedado en el pensamiento europeo y se comienzan a dar otra serie de revoluciones burguesas. Nosotros al principio habíamos hablado de las revoluciones burguesas como la norteamericana, la francesa, inclusive la de América Latina. Y en 1830 y 1848 Europa vivió una serie de revoluciones tremendas. ¿Sí? ¿Qué es lo que defendían estas revoluciones? Los derechos individuales, esos derechos que se habían logrado con las ideas de la Ilustración y con la Revolución Francesa. El romanticismo europeo se ejemplifica a partir de esta pintura de Delacroix, un pintor francés, que está representando la Revolución Francesa, pero no esa de 1789, sino la de 1830. Y en forma alegórica aparece esta mujer representando a la libertad, a la revolución, ¿sí? Con la bandera tricolor de la bandera francesa. Entonces, en esta pintura hay mezclados las distintas clases sociales. Tenemos a este señor con la galera, tenemos a este joven, y todo en forma muy dramática sobre una pila de muertos, pero hay que defender las ideas revolucionarias. ¿Qué planteaba el romanticismo del siglo XIX?
Si nosotros habíamos visto que la ilustración era todo lo racional, lo sistemático, lo ordenado, el romanticismo parte de los sentimientos y el compromiso hacia los ideales. Entonces, en este romanticismo, este movimiento filosófico, científico, literario, vamos a tener que está denominado y predomina la creatividad, la subjetividad, en vez de la cosa racional y explicada sistemática. El tema de la denuncia, acusar los crímenes que se cometen. Y aparte, trabajar a partir de alegorías, elementos simbólicos. Eso va a llegar acá a la Argentina. Esto se va a desarrollar en Europa, nace en Europa. En Francia, en Alemania, sí tenemos grandes movimientos y grandes artistas románticos, tanto en la literatura, en la música, ¿sí? Bien. Como les decía, en la pintura, uno de los representantes del romanticismo es el pintor español Goya. Y este es un arte alegórico. ¿Por qué? Porque acá tenemos al coloso. Y este coloso, ¿sí? Justamente Goya lo que trata de hacer en forma alegórica es contar cómo Napoleón había invadido España, y lo hace de esta manera. Y también les dije que era un arte de denuncia. Acá otro artista francés llamado Géricault habla de la barca de la Medusa, que fue un hecho verídico, fue un barco que se hundió y como no tenía la suficiente cantidad de barcas salvavidas, la gente se murió. ¿Sí? Entonces acá muestran como una de las pocas balsas que había, la gente está amontonada, muriéndose. Bien, entonces es un arte que cuestiona, denuncia lo que está sucediendo. ¿Sí? Muy comprometido. Ese romanticismo llega al Río de la Plata. Y esto tenemos una pintura donde no sé si llegan a percibir que lo que es más, esta pintura se llama La Cautiva. ¿Por qué? Porque esta mujer, ¿sí?, es una mujer blanca que ha sido raptada por el malón de indígenas. Entonces a la mujer la vemos desfallecer y a los indígenas te lo pintan en forma feroz, brutales, ¿sí? Vamos a ver qué rol tienen los indígenas para la generación del 37. Bien. La generación del 37, que dijimos son jóvenes intelectuales, ve que el gran problema de la Argentina es el desierto. Pero ojo, el desierto no como una cuestión geográfica, sino como justamente de una forma alegórica. Ellos dicen que el desierto es toda aquella región a donde no hay población blanca, de origen europeo. Entonces, esas regiones que están siendo ocupadas por los pueblos originarios son desiertos. Tengan en cuenta que el desierto era, por ejemplo, el sur de la provincia de Buenos Aires, que de desierto no tiene absolutamente nada. Pero para la generación del 37 es desierto, por eso se los pongo acá entre comillas, porque no hay población blanca. Los jóvenes intelectuales más representativos de la generación del 37 no son los únicos, son Echeverría, Alberdi y Sarmiento. Echeverría, entre una de las tantas cosas que va a escribir, va a ser La Cautiva, ¿sí?, un poema donde cuentan cómo una mujer ha sido raptada por el malón indígena. Alberdi, que escribe un libro que se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, pero que se conoce como Bases y Puntos de Partida, que justamente explica cómo debe organizarse el país. ¿Sí? Esto es un poema, esto es un tratado de cómo organizar el país. Y Sarmiento, que escribe Civilización o Barbarie, ¿sí?, que es un análisis que muchos lo consideran sociológico de la situación que está viviendo la Argentina. Y describe al caudillo, describe a los gauchos, ¿sí?, y cuenta cuáles son los males que tiene la Argentina en ese momento según Sarmiento, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis de estos jóvenes intelectuales? Si bien la plantea Sarmiento, estos jóvenes sienten lo mismo, que tenemos una dicotomía, un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. ¿Qué era la civilización para la generación del 37? La ciudad, la población blanca y obviamente la cultura europea. ¿Qué era la barbarie? El campo, la población negra, mestiza, indígena, y la cultura tradicional, la heredada por los españoles, la religiosa, ¿sí? Ellos lo consideran como algo atrasado. Para los jóvenes de la generación del 37,
la civilización debe imponerse a la barbarie, debe eliminar a la barbarie. ¿Y cómo? Bueno, la manera va a ser la eliminación física, ¿sí? Matar, por ejemplo, a los indígenas. Otra va a ser fomentar la inmigración europea. Ellos creen que si traemos población blanca europea va a provocar un cambio dentro de la sociedad de nuestro país. Es más, Alberdi habla de que la gente de acá se va a contagiar del espíritu del trabajo europeo. Simplemente porque vengan europeos nos vamos a contagiar del espíritu del trabajo. Y por supuesto, si en este grupo de pensadores tenemos a Sarmiento, una de las máximas va a ser estimular la educación, ¿sí? Entonces, hasta acá, vamos para atrás, hemos visto a este grupo intelectual de oposición a Rosas. Este grupo que lo que trata de hacer es pensar alternativas para la organización nacional. Para esta organización nacional plantean que el gran problema de la Argentina es el desierto, y el desierto entendido en forma simbólica, la falta de población blanca. Y para eso tenemos que eliminar al indígena, fomentar la inmigración y estimular la educación. Bien, espero que este material les sea de utilidad. También les voy a compartir las ideas puntuales de Alberdi, Sarmiento y Echeverría en el blog. Y hasta acá esta clase sobre la generación del 37. Hasta luego, saludos, la profe Paola.